Creía que tenía una alta autoestima hasta que la vida me puso en una situación que me hizo dar cuenta de que eso que aseguraba en realidad no era tan cierto. Pero ¿cómo así? No creo que eso sea verdad. Es lo que las personas me dicen cuando les cuento esta revelación que tuve sobre mí misma. Entiendo que piensen eso si ni siquiera yo me había dado cuenta de que mi autoestima era prácticamente nula. Resulta que la verdadera autoestima está en lo profundo de los seres humanos y no en lo que se ve en la superficie. Aunque algunas áreas de mi vida podían reflejar que existe una gran autoestima, en otras mucho más privadas no existía ni un poco. ¿Tengo falta de autoestima o de amor propio? Ambas están muy relacionadas entre sí, pero existen pequeñas diferencias. La autoestima se forma a partir del valor que le damos a las distintas áreas de nuestra vida, mientras que el amor propio involucra más la aceptación total de quiénes somos. Seamos quienes seamos, hagamos lo que hagamos, debemos amarnos y respetarnos. Al reflexionar sobre todo esto, me di cuenta de cómo estos dos factores, el nivel de autoestima y de amor propio, son la raíz de todo en nuestras vidas. Y al ver mi historia entendí que me faltaba un poco bastante de ambas cosas. Momento revelador número 1, pedir permiso siendo adulta. Estaba pidiendo permiso para hacer algo tal y como lo hacía a los 14 años con mis padres. ¿Qué significa que esté pidiendo permiso cuando no necesito ningún recurso de otra persona? Que no le doy valor a mis decisiones, que en primer lugar no estoy aprobando mis propios planes. No me estaba dando cuenta ni poniéndome en contexto de que soy una persona completamente independiente. Momento revelador número 2, ser condescendiente. Durante un viaje que hice sola, un hombre me interceptó en la puerta de mi habitación del hotel que me estaba quedando. De entrada estaba actuando como un loco porque este sujeto ni siquiera se estaba quedando en el mismo hotel que yo. Me comenzó a dar un montón de razones de por qué era buena idea salir con él y yo le decía que no me interesaba y me reía porque la situación era muy bizarra. No tenía miedo, pero en mi cabeza pensaba, no lo quiero tratar mal. Después de 15 largos minutos se fue. Y después me quedé pensando, ya va, ¿por qué en vez de esperar todo ese tiempo no le corté el discurso y punto? Una persona con autoestima saludable no permite estos escenarios. No le detiene cómo el otro pueda tomar lo que le diga, simplemente lo dice porque se da su lugar antes que cualquier otra cosa. Estos dos momentos reveladores me regalaron muchas respuestas sobre mí y me ayudaron a profundizar en el porqué de mis formas de reaccionar ante varias situaciones en mi vida. Con el paso de los días iba haciendo retrospección, recordando muchos momentos en los que mi baja autoestima me llevó a aceptar cosas que no quería, pero no pude decir que no. Y esto es otro punto, la dificultad para decir no. Lo primero que esta introspección me hizo recordar fueron todas las veces que estuve sexualmente con otras personas. Teniendo el panorama mucho más claro sobre los comportamientos que había estado repitiendo en mi vida, me fue mucho más simple darme cuenta de qué había detrás de esos encuentros sexuales. Puedo decir, y esto fue difícil de aceptar, que genuinamente yo no quería estar con al menos el 80% de los hombres con los que estuve sexualmente. ¿Y por qué lo hice si nunca estuve obligada a hacer nada en ninguno de esos encuentros? La falta de autoestima me llevó a no poder decir que no. No me amaba lo suficiente como para decidir desde el amor propio. La falta de autoestima me llevaba a pensar, bueno, si ya estoy aquí, ¿por qué no? Esa fue la misma versión de Fabi que no quería tratar mal al sujeto del hotel. La falta de autoestima me llevó a buscar autoestima de fuentes externas, que por supuesto solo funcionaba por un par de horas y después se fumaba. Porque claro, lo interno, que es lo único que importa, seguía débil. Mi falta de autoestima me llevó a creer que si alguien me hacía un regalo, yo tenía que dar algo a cambio. Y no hablo de regalos caros, lo que es peor todavía. Repetir este patrón una y otra vez sin estar ni un 1% consciente de él, pero aún sintiendo el dolor, solo me mantenía en un círculo de repetición constante. Pero estos grandes momentos reveladores me ayudaron a cada vez más notar cosas pequeñas que compartían la misma raíz. Estaba escuchando un podcast y hablaron sobre la falsa humildad. Esta actitud condescendiente que está súper normalizada en la sociedad para no ser maleducados, que lo único que hace es disfrazar la hipocresía. Porque nunca en nuestras cabezas estamos a la orden del otro, como solemos decir. Y tampoco es un placer conocer a esa persona que te acaban de presentar. Pero tenemos automatizados esos comportamientos y expresiones, incluyendo las sonrisas a todo el mundo para caer bien. Bueno, hablo por mí. Esa última yo la hacía muchísimo. Me dije, mierda. He actuado con purita falsa humildad en muchas ocasiones y ni siquiera me había dado cuenta. Ahondando un poco más en mí, me di cuenta cómo la falta de autoestima está totalmente ligada a
esta máscara de humildad falsa. ¿Qué tiene que ver la autoestima con eso? Que por no querer generar debates, por no querer ser juzgada o rechazada, la mayoría de las veces no daba mi punto de vista real de las cosas. Lo adornaba para que no fuese chocante. Y sí, en algunos escenarios de la vida es necesario hacer esto, pero yo estaba clara de que el 90% de las veces actuaba desde el miedo y no desde la asertividad. No me daba valor a mí misma, por lo tanto prefería callar o estar de acuerdo con la mayoría para que se mantuviera la paz. Pero ¿cuál paz? Pura falsa humildad. Mierda, qué falsa fui conmigo misma. Yo no sabía que todo esto existía detrás de mi manera de actuar, que en realidad había un porqué detrás de lo que yo llamaba una forma de ser. La baja autoestima que había estado arrastrando por años estaba totalmente ligada a mi incapacidad para decir no y al hecho de ponerme en ciertas situaciones. Aún así, en plena incomodidad, disfrazaba todo con un "ay, es que no quiero que la otra persona se sienta mal". Pero sí me permitía el hecho de yo sentirme mal después. Lo que solo me llevaba a una única cosa: sentir culpa. La culpa es un autocastigo que los seres humanos usamos para seguir revolcándonos en algo que creímos haber hecho mal en el pasado. El ego usa la culpa porque emite un juicio moral contra nosotros mismos y nos hace sentir que cometimos un error y por eso debemos ser castigados. Esta emoción nos desgasta y nos debilita por completo. Nos hace vibrar en frecuencias muy bajas y sentirla solo desencadena más emociones negativas. Al entrar en conciencia, solo podía pensar: he estado actuando con una insistencia en hacerme daño, sin parar y sin saberlo. ¿Por qué? Tuve un momento clave en mi niñez en el que dije no e igual lo tuve que hacer. No fue una situación relacionada a abusos, pero mi cerebro de 5 años lo interpretó de una forma que quedó tatuada dentro de mí. Llegué a comprender eso hace un par de meses haciendo psicoanálisis. Pero en retrospectiva siento algo muy grande dentro de mí y es agradecimiento absoluto. Mis ganas de querer conocerme a mí misma me llevan a estar en un constante estado de observación. Y gracias a eso fue que detecté cuáles eran las emociones que me habían estado gobernando la mayor parte de mi vida sin darme cuenta. Los momentos que recuerdo del pasado, junto a los grandes momentos reveladores que tuve, fueron un gran regalo de la vida. A través de ellos me permití reconocer las partes de mí que no había visto antes, que evitaba, pero que al mismo tiempo operaban en todo lo que hacía. Desde hace varios años vivo la vida desde un enfoque en el que no existen las experiencias negativas, ninguna, por más incomprensible y dolorosa que pueda llegar a ser al inicio. Entiendo que todas tienen un porqué, que todas me vienen a mostrar algo de mí misma, que todas me llevan a evolucionar como ser humano y que todas me llevan a tener una conexión mucho más profunda conmigo y con la vida. ¿Cómo cambiar la perspectiva para poder usar cada situación como una herramienta de autoconocimiento con la que podamos crecer internamente? 1. Reconoce el patrón. ¿Qué has venido repitiendo en tu vida que hasta ahora solo te ha traído sufrimiento? No es para que te culpes y caigas en otro pozo en el que pienses que todo podría haber sido diferente. Esa es otra de las trampas que tiene nuestro ego para que nos mantengamos en el mismo bucle y no avancemos. Paso 2. Permítete sentir la emoción incómoda que te trae esos momentos. En mi caso, siendo adulta, le pedía permiso a otro adulto buscando validación sobre algo que yo quería hacer. Al no recibir la respuesta que yo esperaba, sentía rabia y frustración. No fue hasta que me detuve a observar la emoción y a entender la raíz de por qué aparecía que pude empezar a cambiar. Paso 3. Reconoce qué está alimentando en ti esa emoción. Por más incómoda o abusiva que sea esa situación, cuando los humanos mantenemos algo en el tiempo es porque nos está dando algo de vuelta. En mi caso, al buscar la aprobación de un adulto, siendo yo adulta, me mantenía en el confort de no hacerme responsable de mí por completo. Cuando lo vi claramente y sentí la vergüenza que me daba el hecho de no haber estado haciendo nada y el miedo que me generaba el solamente pensar, el tomar la responsabilidad de mi propia vida, ahí pude tomar una decisión. Podía quedarme en el mismo sitio, ahora estando consciente del por qué estaba allí, o con todo y el miedo que sentía al pensar en vivir sola o viajar sola,
lo que ya te conté en los videos anteriores, hacer lo que ya sabía que quería hacer, aún con el miedo. Paso 4. Empieza a tratarte como si fueras tu mejor amiga o amigo. ¿Qué le dirías y cómo tratarías a una amiga o amigo que estuviese pasando por esa misma situación? ¿Lo juzgarías de la misma forma que lo haces contigo? ¿Lo tratarías igual que cómo te tratas a ti? Aprende a tratarte con amor, lo que incluye comprensión, aceptación y mucha paciencia. Se requiere que puedas observar desde afuera la película de tu vida y que comprendas que todo lo que has sido hasta ahora estuvo regido por tus experiencias siendo niño, por las creencias familiares, lo que en tu familia se cree correcto, y las colectivas, lo socialmente aceptado. Cuando puedes reconocer esto desde el corazón y aceptar que el sufrimiento que has experimentado ha sido el efecto de vivir en modo automático inconsciente y realmente perdonarte por eso, estás listo para decidir qué cosas de ti ya no quieres que sean parte de tu personalidad. Para actuar desde el amor que te tienes y poder mantener tu palabra en el tiempo hasta que se vuelva tu nueva realidad tangible. Van a pasar muchas cosas a partir del momento que tomes esta decisión. La vida te mandará situaciones que te ponen a prueba solamente para que te compruebes a ti misma y a ti mismo qué tanto quieres esa transformación que dijiste querer. Pasarán cosas que te van a hacer pensar que todo está yendo peor que antes, pero así son las pruebas que la vida nos pone con una sola finalidad: conocernos a nosotros mismos en un nivel más profundo. Solo atravesándolos con certeza es que podremos revelar nuestra luz y nuestro mayor potencial. Esa certeza solo se produce cuando sabes qué y cómo te han afectado las situaciones que viviste en el pasado. Cuando las aceptas y las resignificas, sabiendo que todo lo que viviste te hace ser quién eres hoy. Y mirar hacia el futuro, soltándolo y aceptando el peor escenario que te puedas imaginar. Eso a lo que más le temes, lo aceptas. Y actúas en función del escenario que quieres para ti. Escoge un escenario, escoge cómo quieres sentirte y qué vida quieres tener. Y todo lo que hagas en tus días, hazlo en base a esa visión. No esperes a llegar a un lugar o tener ciertas cosas para comenzar a actuar diferente. Simplemente comienza y conecta con tu visión a cada instante. La meditación nos ayuda a mantenernos en ese eje porque nos entrena para ser los observadores de nuestros pensamientos en todo momento. Quedarnos en el mismo lugar supone que siga habiendo miedo dentro de nosotros, lo que no está mal ni bien. La vida nos seguirá poniendo a prueba. La vida quiere que confiemos en nosotros mismos y en ella. Y que desde ahí podamos crear la experiencia de vida que cada uno individualmente quiera vivir. Pero solo podemos acceder a esa experiencia cuando exploramos nuestros miedos más profundos. Se siente incómodo, pero te prometo que cada paso que damos trae consigo paz y evolución interna. Y recuerda que nunca estás sola, nunca estás solo. Siempre estás contigo. Mi nombre es Fabiana Morán y soy un humano experimentando la vida y compartiendo las historias de lo que aprendo. Como una bloguera de viajes, pero del interior. Abrazo.